Hola, ¿qué tal, queridos hijos de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Les doy la bienvenida una semana más a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Ya perdí la cuenta, no sé qué episodio es, ya lo estarán viendo en el título, el número del episodio. Pero lo que sí les puedo decir es que es la tercera parte, es el capítulo 3 de este documental de reptilianos, que la verdad estoy disfrutando mucho y espero que ustedes también lo estén disfrutando. Revisando estas cápsulas de las leyendas y mitos antiguos de reptiloides, que ahorita seguimos en esa parte. Recuerden que lo estamos viendo en orden cronológico. Hoy terminamos con la parte antigua, la parte más antigua del mundo. Hoy terminamos con Asia y África. Bueno, volveremos a revisitar Asia en unos cuantos episodios cuando revisemos la leyenda de los samuráis reptilianos de Japón, solo que esa ya es más apegada hacia acá, es más cercana a la Edad Media de Europa. Ahorita seguimos en la etapa antigua del mundo, en la etapa más antigua. Ya terminamos con Medio Oriente, ya terminamos con Sumeria, con Babilonia, con la India, con China, que son lugares sumamente antiguos. Ya terminamos con eso, ya revisamos la semana pasada la teoría del dinosauroide, una teoría científica real, no es ufológica, no es de un conspiracionista, es de un paleontólogo real, Dale Russell. Vayan a ver el episodio 2 si no vieron esa teoría. En el episodio anterior revisamos lo de la teoría siluriana, una teoría formulada por dos ingenieros de la NASA. Es una teoría completamente seria, de nuevo no tiene que ver con conspiraciones. De hecho, estos dos hombres de la NASA no hablan de reptilianos como tal, pero sí tienen esta teoría basándose en el estado de la Tierra de un periodo de hace millones de años, que pues hubo una civilización avanzada, científica y tecnológicamente habitando la Tierra, y ellos mismos, por sus avances científicos, pues básicamente se extinguieron a ellos mismos, ¿no? Algo muy similar a lo que está ocurriendo con nosotros, lo cual nos diría que quizá estas historias que contaban las mitologías antiguas, como los nórdicos con el Ragnarok, los mayas con estas versiones del mundo que terminaron, o sea, hubo varios apocalipsis a lo largo de la historia del mundo y la vida siempre se resetea, siempre inicia de nuevo. Así que todos estos mitos antiguos, estas leyendas, estos mitos creacionistas tendrían sentido, ¿no? Obviamente, si lo ves desde un punto de vista mitológico, religioso, pues sí dices, son mitos, ¿no? Son simplemente historias que contaban nuestros antepasados para darle sentido al mundo, pero ya que ves esta teoría siluriana postulada por dos ingenieros de la NASA, pues tiene bastante sentido esta creencia que tenían nuestros antepasados, que se menciona en varios mitos creacionistas, mucho más antiguos que el cristianismo. Te digo, los vikingos, los mayas, varias culturas alrededor del mundo hablaban de que pues existía una civilización. Esta civilización llegaba a su fin. No era que el mundo se acabara, no era que el mundo explotara, sino que simplemente esa especie se extinguía por completo y surgía una nueva. Pero esa nueva civilización que surgía no recordaba y no sabía siquiera de la existencia de la civilización que había existido antes de ellos. Y así sucesivamente hasta llegar a nosotros, ¿no? Se habla, por ejemplo, en la Biblia de los Nefilim, de esta civilización de gigantes que vivía antes del diluvio universal en la Tierra antes que nosotros. Así que estamos viendo que la existencia de los reptiloides sí podría tener sentido en el mundo real, pero no como lo pinta este tipo David Icke. No serían extraterrestres que se disfrazan de políticos y de cantantes. Eso para mí es una tontería. Pero lo que sí tiene sentido es que estos reptiloides fueran una civilización que ya existía aquí en el planeta Tierra antes que nosotros. O no sé si llamarlo civilización, pero sí una raza. Y eso es de lo que habla la teoría del dinosauroide. Una teoría, les repito, real, con bases científicas. No es una babosada como la que inventó David Icke, sin bases científicas, que es un cuento de ficción que él usa para vender sus libros. No. Este hombre, Dale Russell, él sí planteó una teoría con bases científicas, la del dinosauroide, que revisamos la semana pasada, de este dinosaurio conocido, este descendiente de los dinosaurios conocido como el Trudón, que era un dinosaurio similar al Velociraptor, pero con una inteligencia al nivel de un chimpancé, de un primate. O sea, era un animal de aspecto reptil, que era tan inteligente como un primate, es decir, casi tan inteligente como un ser humano. Y él tiene la teoría de que este dinosaurio o este descendiente de dinosaurio pudo haber evolucionado a una forma humanoide. Y si en verdad eran tan inteligentes estos animales, estos habrán vivido hace millones de años en la prehistoria, pero si eran tan inteligentes, pudieron haber evolucionado hasta esta forma humanoide, desarrollar quizás civilizaciones, y para cuando los primeros seres humanos, los primeros homínidos empezaron a poblar la Tierra, puede que esos primeros seres humanos ya civilizados,
ya con un idioma, pueden haber convivido con estos seres reptiles humanoides, que quizá después se extinguieron o, como dicen los mitos de la India y de China, se fueron a ocultar bajo tierra. Estos seres, por alguna razón, quizá porque eran superados en número por los seres humanos. Pero estaría bastante interesante porque lo que estamos viendo en este documental es que sí conectan con cierto sentido, aunque suena un poco fantástico, pero si lo piensan bien sí tiene cierto sentido, las leyendas y mitos antiguos del mundo antiguo con estas teorías modernas que nada tienen que ver con conspiraciones. Les repito, aquí no estamos tocando la imagen del reptiliano que pinta David Icke en sus teorías un poco absurdas, ¿no? Estamos tocando teorías reales, teorías científicas como la siluriana y la teoría del dinosauroide, ¿no? Que son las dos teorías que sí son reales, que sí son serias, que sí son aceptadas por la ciencia y que pueden quizá conectar con estos mitos antiguos. Quizá si esto ocurrió y los primeros seres humanos ya civilizados o previos a civilizarse, que serían los babilonios, por eso tenían esas estatuillas que revisamos en el primer capítulo, estas estatuillas de reptiles humanoides. Quizá estos babilonios, que todavía no escribían, todavía no inventaban la escritura ni un lenguaje, hicieron estas estatuillas porque ellos llegaron a convivir con estos seres reptiloides derivados del Trudón. Es bastante interesante. Obviamente la ciencia formal todavía no hace esta conexión, pero si uno abre un poco su panorama, puede conectar esta teoría de Dale Russell, de este paleontólogo que postula en los años 80 con el hallazgo de estas estatuillas en lo que hoy es Irak, ¿no? Está bastante interesante y hemos revisado, les digo, en los capítulos anteriores las leyendas de los nagas en la India, esta leyenda que yo no me acordaba de los emperadores que decían los chinos que venían de dragones, que descendían de dragones, que al parecer igual eran seres reptiloides humanoides con inteligencia, con un idioma, con inteligencia muy avanzada, con conocimientos muy avanzados de ciencia y tecnología. Quizá eran estos reptiloides y podría ser que haya cierta conexión genética entre ellos y nosotros, porque de eso vamos a hablar si nos da tiempo en otro episodio, en otra cápsula que vamos a revisar hoy, que tocamos hace poco, el de la leyenda del bebé que nació lagarto, que es una leyenda andina, pero como les digo siempre, detrás de toda leyenda debe haber cierta realidad, y de hecho esta leyenda andina, que ya es mucho más moderna, tiene similitudes con la descripción de los nagas de la India y con esta leyenda de los emperadores chinos, o bueno, era una leyenda, era algo que ellos decían como algo real, que quizá nosotros lo podemos ver como algo poético, pero quizá ellos lo decían de manera literal, que el emperador de su primera dinastía era descendiente de un dragón y que ciertos emperadores tenían fisionomía de dragón, como revisamos en el episodio pasado. Hoy vamos a ver dos casos. Terminamos con las leyendas de reptilianos en África. Vamos a revisar unos cuantos datos curiosos de Egipto y sobre todo vamos a revisar la leyenda de los Chitauri en Sudáfrica. Y también ya vamos a pasar a esta parte del charco, vamos a pasar a América para revisar una leyenda que a mí me encanta y que de hecho la estoy trabajando para una novela de ficción del Rixverso, para todos los que me preguntan sobre eso, de el posible origen de los niños de los ojos negros. Quizás solo nos dé tiempo para ver eso, porque quizás estos niños de los ojos negros sean descendientes de una deidad reptiliana, de la que hablaban los indígenas de Norteamérica, de lo que hoy es Canadá, hace cientos de años, mucho antes de que llegaran los españoles y los europeos, los ingleses aquí a América. Ellos ya hablaban de niños de ojos negros que descendían de una deidad reptiliana, ¿no? Obviamente ellos no decían reptiliana, era un hombre reptil. Ahorita van a ver de qué estoy hablando, pero estaría muy interesante. Y probablemente solo nos dé tiempo de ver eso. Quisiera revisar hoy la leyenda esta del niño reptil, esta leyenda de los Andes. Espero que nos dé tiempo. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro de este programa y damos inicio de manera oficial con este episodio número 3 del documental de leyendas y mitos reptilianas del mundo. Así que vamos a ello. No te has equivocado. No intentes cambiar de frecuencia, porque lo único que hallarás en la programación será sonido blanco. Ya no te encuentras en tu realidad, sino que has sido trasladado a un mundo retorcido, oscuro y frío, mas no desolado. El lugar en donde te encuentras está habitado por los seres más aberrantes que solo pudieron haber salido de la mente del más trastornado e inmisericorde de los dioses. Vampiros, espectros multidimensionales, criaturas animalescas y humanas a la vez, duendes, extraterrestres, entidades oscuras, personas reptil
y muchas más a las que el hombre ni siquiera ha sido capaz de nombrar, debido a lo extrañas que son, se encuentran en este sitio. La frecuencia fantasma ha comenzado su transmisión, y si sigues sintonizando para cuando la voz de su locutor termine de sonar, puede que sobrevivas y puedas volver a tu mundana y sobria realidad. Demos inicio de manera oficial con este episodio. Solo les recuerdo que dejen su like, se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Les mando un enorme abrazo también a los que están escuchando este episodio en formato MP3 en Spotify y en iVoox. Y recuerden que pueden seguirme en TikTok, en Instagram como @elgrimorioderix, todo junto y con minúsculas, y también en Facebook y en Spotify como El Grimorio de Rix. Hablando de mis novelas de ficción, si les interesa leerlas, si les gusta el terror, si les gusta la buena literatura de terror, vayan a Amazon y pueden encontrar mis dos libros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz, o pueden hacer clic en el enlace que está en la descripción de este video, los enviará directo a la página y podrán hacer su pedido. Hay entregas a todo el mundo y los libros llegan muy rápido y están a precios muy accesibles. De hecho, sigo trabajando en mi libro que sale este año, que sé que les va a encantar. Y para todos los fans de los reptilianos, también los reptilianos llegarán al Rixverso en algún futuro no muy lejano, esperemos. Y vayan a suscribirse a mi canal secundario aquí en YouTube, Rix y los Amos del Multiverso, que seguimos creciendo por allá. Estamos hablando de películas, de series, de cosas de la vida. Es más como el Rix fuera de personaje, podemos platicar muy a gusto y quiero empezar a hacer directos semanales por allá, así que vayan a seguirme. Y si tienen algún relato paranormal que quieran compartir con nosotros, que escuchemos aquí en el programa, envíenme su relato, de preferencia en nota de voz, a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, que es el 56 38 00 0345, porque hoy estamos revisando mitos antiguos. Vamos a seguir revisando mitos y leyendas antiguas de reptilianos, pero también vamos a revisar algunos relatos de suscriptores de encuentros con estos seres que hemos contado en el canal en futuras semanas, porque les digo que vamos en orden cronológico. Así que ahora sí, amigos, demos inicio con esta primera historia que quiero que revisemos: la presencia de seres de reptiles humanoides en Egipto, que curiosamente ahí eran vistos como dioses. Vamos a escuchar esta cápsula. Los egipcios, como hemos revisado muchas veces en el pasado, han sido una de las culturas más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo, y decían estar en contacto permanente con seres celestiales que habitaban en otro plano, a quienes ellos denominaban como dioses. Esta cultura poseía tantos conocimientos sobre el cielo y el origen de la vida en la tierra, que muchos han llegado a hipotetizar que esta cultura era descendiente o estaba ligada a la mítica civilización perdida de la Atlántida, una supuesta civilización prediluviana, es decir, previa al diluvio universal, y que se perdió bajo el agua durante este mismo. Ese dato, amigos, para los que no hayan visto los episodios que llegué a hacer de la Atlántida del podcast hace 2 años, esta es una hipótesis, de nuevo no es una teoría, no hay nada comprobado, pero se tiene esta hipótesis, esta creencia, la gente que cree en la existencia de la Atlántida, que los egipcios son descendientes o tuvieron contacto con los atlantes en algún momento. ¿Por qué se dice esto? Porque la persona que empieza a hablar de la Atlántida es Platón, este filósofo griego, y a él, quien le habla de la Atlántida, es un anciano sacerdote egipcio que él conoce en uno de sus viajes a Egipto. Él es quien le platica. De hecho, son los egipcios los que conocían sobre la existencia de la Atlántida. Nadie más, solo ellos. Y gracias a Platón, gracias a este encuentro que se da entre Platón y este sacerdote, empiezan a platicar de eso y Platón empieza a difundir la historia de la Atlántida. Y quiero hacer un remake de ese episodio, pero en el formato regular del programa, para los que no hayan visto ese episodio del podcast, porque Platón sí daba una descripción muy realista, geográficamente hablando, de cómo era la Atlántida. O sea, da una descripción de cómo era la ciudad y en dónde estaba.
Y lo que le platica este sacerdote egipcio es que el sacerdote le daba cierto toque místico. Él decía que los primeros pobladores de la Atlántida, este sacerdote egipcio decía que los primeros pobladores de la Atlántida eran hijos de Poseidón, si no me equivoco. O sea, les daba como un origen semidivino y que por la furia de este mismo dios, él es quien manda pues hundir la Atlántida. La misma historia, les digo, la misma historia exactamente que cuenta pues el Nuevo Testamento y creo que también el Antiguo Testamento de Moisés y que Dios se enoja y envía un diluvio y bla bla bla, ¿no? Les digo que esta historia se repite a lo largo de todo el mundo. Pero pues finalmente sí era un mundo muy antiguo que no entendía de desastres naturales. Yo creo que sí, el diluvio sí existió, el diluvio universal, pero no lo envió un dios furioso, ni el dios católico, ni Poseidón, ni ningún dios. Yo creo que fue, porque coincide un poco, más o menos, obviamente, así al ojo de buen cubero, con los deshielos, con el deshielo del mundo. Y obviamente todo lo que era hielo se derrite, se hace agua y pues provocó este cambio en el planeta Tierra y muchos territorios se hundieron bajo el agua. Entonces, yo creo que no eran semidioses los de la Atlántida ni nada, era una civilización, eso sí, avanzada, social y científica y tecnológicamente, que se hundió bajo el mar. Pero el sacerdote decía que había habido sobrevivientes y que se habían dividido en el planeta Tierra. Y se cree un poco, o sea, eso han postulado algunos creyentes del mito de la Atlántida, que algunos sobrevivientes llegaron a lo que hoy es Yucatán y serían los mayas, y la otra parte de los sobrevivientes de la Atlántida habrían llegado a Egipto, ¿no? Y está este enigma, que de hecho aquí quiero conectar estas leyendas de reptilianos antiguos de Egipto con el último relato que escuchamos antes de empezar con este documental. Un relato que me envió un suscriptor argentino, que de hecho ayer lo volví a escuchar en el celular donde tengo el número del Grimorio de Rix, y quisiera hacerle un episodio individual, porque era un sueño que quizá fue un mensaje que tuvo este suscriptor argentino, en el que él ve cómo las pirámides de Egipto empiezan a despegar como si fueran naves y empiezan a dejar regados por el mundo a reptilianos, ¿no? Él tuvo este sueño que quizá fue un mensaje, pudo haber sido un sueño normal, pero quizá fue un mensaje que recibió de algún lugar este chico argentino que compartió con nosotros, porque aunque hay personas que creen que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, yo no lo creo, pero sí creo que las pirámides fueron construidas por una civilización más antigua que los egipcios, y cuando los egipcios llegaron a ese territorio, tanto las pirámides como la esfinge ya estaban ahí, porque los historiadores nunca han encontrado planos de los egipcios de cómo construyeron las pirámides, ni han encontrado, no han descubierto por qué las construyeron, ¿no? No era como observatorios estelares como las pirámides de aquí de América, no saben por qué construyeron las pirámides y no han encontrado planos. Entonces yo creo, y hay personas que creen eso, que no fueron los egipcios los que las construyeron, sino que ellos ya llegaron y ya estaban ahí, no porque las construyeran extraterrestres, sino porque las construyó una civilización de este mundo prediluviano, de esta versión del mundo del que nosotros, nuestra humanidad, no tiene registro de que hayan existido, ¿no? La Atlántida sería parte de ese mundo antediluviano de los que nosotros no tenemos ni idea, ¿no? Y habrá muchas otras culturas que se habrán perdido en estos cataclismos. Quizá también esta civilización reptil también se perdió en esos cataclismos globales, y ya de ahí la vida se resetea, empieza de nuevo y ya empieza el surgimiento de Mesopotamia, Babilonia, Sumeria, posteriormente los egipcios y demás, ¿no? Pero eso es lo interesante en lo que quiero contarles, que quizá si los egipcios, al ser una cultura antigua, descendiente de esta civilización antediluviana de la Atlántida, empiezan a tener contactos o tienen registros de cosas que ocurrieron antes del diluvio, en esta versión del mundo del que nosotros no tenemos ni idea y que es visto como un mito, porque la historia oficial no ha encontrado nada sobre la existencia de la Atlántida ni nada de eso. Entonces solo son mitos, son leyendas, pero hay varios relatos interesantes como este. Quizá los egipcios tenían registros o tuvieron contacto con alguna civilización que no era humana, que había vivido en la Tierra y que quizá vivía en la Tierra cuando ellos empiezan a desarrollar su cultura. Así que escuchemos el contacto o el acercamiento que tienen los egipcios con estos seres reptiles humanoides y cómo los veían y qué simbolizaban para ellos. Si esta afirmación fuera correcta, los egipcios tendrían razón sobre muchas cosas que decían sobre el origen de la humanidad, pues habrían heredado de los atlantes el conocimiento sobre un mundo anterior al diluvio, completamente diferente al que nosotros conocemos a través de vestigios históricos, pues este mundo previo al diluvio
fue arrasado por completo según las leyendas y los mitos antiguos de todo el mundo. Porque, como recordarás, como hemos revisado en varios episodios del pasado, parece ser que el diluvio universal fue real, pues es mencionado por prácticamente todas las civilizaciones antiguas del mundo, anteriores a la Biblia incluso, pero no fue enviado por ningún dios, no. Simplemente se trató de un evento cataclístico natural, un fenómeno que literalmente cambió y remoldeó al mundo, eliminando muchas formas de vida que existían antes y eliminando pueblos y ciudades enteras. Ciudades que, se cree, sus vestigios no han sido hallados desde entonces, y por eso para nosotros, el hombre moderno, estas ciudades simplemente no existen. Aunque quizá los restos de estas civilizaciones prediluvianas yacen bajo algún río, lago u océano, o debajo de una montaña. Los egipcios no hablaban de reptilianos como tal, pero varios de sus dioses tenían aspecto reptil humanoide, y muchos de ellos eran asociados con el agua o con algo que ellos llamaban el océano primigenio. Está, por ejemplo, el dios Atum, un dios que en ocasiones es representado como un hombre viejo, pero en otras es representado como un extraño ser humanoide de gran cabeza y características que recuerdan a las de un reptil. Este dios era conocido como el que existe por sí mismo, y según los egipcios, esta deidad había surgido del océano primigenio. Por lo mismo, también era denominado como el fin del universo. ¿Qué tal que los egipcios, supuestamente sobrevivientes del pueblo de la Atlántida, tras el hundimiento de este mítico continente, asociaban a este dios con la inundación que cambió al mundo hace miles de años, debido a que dicha inundación global había obligado a esta criatura tomada por Dios a salir de su morada subterránea? ¿Dónde se encontraba esta morada del dios Atum? Pues, como muchas leyendas de otras partes del mundo dicen sobre estos seres reptil, seguramente se encontraba bajo tierra y, al igual que la superficie, se vio inundada durante el diluvio, y por eso decían que salió del océano, el océano primigenio. Esto resulta muy interesante, amigos, justamente por toda esta similitud, porque ya no sería el primer pueblo, los egipcios no sería el primer pueblo que habla de seres reptiles que vienen de debajo de la tierra, en este caso de debajo del agua. ¿Se acuerdan? Como el mito que revisamos en el primer episodio de este documental, de Oannes, que emergía del agua, y esta historia es literalmente el primer mito de la humanidad, porque es de Babilonia, cuando pasan de ser nómadas cavernícolas que ni siquiera escribían a empezar a forjar la primera civilización humana. Entonces, si ellos hablaban de Oannes, este hombre anfibio, este hombre pez que emergía del agua y les dio conocimiento y les enseñó a escribir y les enseñó a hablar y les enseñó arquitectura y demás, si los babilonios decían eso un par de miles de años antes que los egipcios, es la misma historia. Ellos igual hablan de este dios de aspecto reptil, este humanoide reptil que salía del agua, que salía de este océano primigenio, y también les enseñó cosas a los seres humanos, ¿no? Que ellos lo veían como el origen de la creación, era su dios de la vida prácticamente. Es básicamente, este mito egipcio es básicamente el mismo mito de Oannes y el mismo mito de los nagas en la India. Como ven, eso es lo interesante, que de nuevo se repite este elemento de que los reptilianos emergen de o de debajo de la tierra o de debajo del agua, no de las estrellas. La única leyenda que habla de reptilianos que vienen del cielo es la de los Chitauri, que vamos a ver un poco más adelante. Pero, como ven, David Icke se inventó esto. O sea, las leyendas y mitos antiguos que hablan de seres reptil, de personas reptiles, de reptiles humanoides, como quieran decirles, afirman que vienen de
o de debajo de la tierra o de debajo del agua. Y nuestros antepasados de todo el mundo, los egipcios, los hindúes, los chinos, los de Perú, no recuerdo cómo se llama esa tribu, esa civilización que la vamos a ver en otro episodio, los veían como seres terrestres, como seres de este planeta, pero más antiguos que nosotros. Quizás sí como dioses, pero no los veían como extraterrestres, no decían que venían de las estrellas, no. Eso es lo interesante. Vean cómo cada vez se fortalece más lo que yo postulé en el primer episodio, de que los reptilianos, en caso de que sean reales, no vienen del espacio, no son políticos disfrazados, no son cantantes disfrazados como afirma David Icke, esta teoría absurda, sino que son seres de este planeta que son más antiguos que nosotros y que sí tuvieron contacto por alguna razón con nuestros antepasados, y que como ellos, los reptiloides, ya existían en el mundo, es muy probable que hayan sido una civilización avanzada, tanto social como científica y tecnológicamente, y ellos les enseñaron a nuestros antepasados varias cosas, como afirman muchísimos mitos antiguos. Incluso digo yo que en caso de que este relato de la Biblia tenga algo de realidad, el de los vigilantes, puede ser que los vigilantes eran estos seres. Puede ser que los vigilantes que menciona la Biblia eran seres reptil, porque no describen su aspecto en la Biblia, en el libro de Génesis. Puede ser que hayan sido los mismos que los nagas, los mismos que esta gente dragón de China que revisamos la semana pasada, estos mismos seres de lo que hablan los egipcios, y que podían tener hijos con mujeres humanas. Y la Biblia define a estos hijos, que serían híbridos de reptiliano con mujer, con reptiliano con ser humano, los Nefilim, los gigantes, de los que hablan mitologías ya un poco más modernas, ¿no? Vean cómo todo tiene sentido de alguna manera, un sentido muy extraño. Pero sigamos avanzando. Quizá, como veremos más adelante, este Dios, entrecomillado, vivía bajo tierra desde antes de que el mundo fuera como lo conocemos ahora. Pero cuando el diluvio llegó a nuestro mundo e inundó todo a su paso, este y otros seres similares que vivían bajo tierra salieron a la superficie, quedando a la vista de los egipcios. Quizá el dios egipcio, que es más fácilmente relacionable a los reptilianos modernos que todos ubican, es el dios Sobek, el cual era representado como un hombre cocodrilo. Este dios, decían los egipcios, había emergido de las profundidades de las caóticas aguas de la creación del mundo. Es decir, que para el enigmático pueblo egipcio, Sobek era tan antiguo como la tierra misma. Sobek era uno de los dioses benignos de Egipto, pues estaba relacionado con la creación y con la vida, a tal grado que los egipcios creían que este hombre cocodrilo era creador del río Nilo, el creador de la agricultura y el creador de la vida misma. Una vez más, un personaje mitad hombre, mitad reptil, que es asociado con el regalo del conocimiento, el cual propicia una mejor y más sencilla vida al hombre, tal como ocurre con los nagas en la India, los hombres serpiente en China y los vigilantes, que son mencionados en el libro de Enoch, quienes, a pesar de no ser descritos como reptiles en este texto apócrifo de la Biblia, muchos han asociado a estos vigilantes con los Anunnaki de los sumerios, y por ende, también con los reptilianos. Vean, yo la verdad no recordaba todo esto, este episodio de los egipcios y los hombres reptil, lo subí hace un año, recuerdo, porque yo todavía estaba trabajando de maestro cuando lo hice. Me acuerdo que yo estaba editando este video, este en específico que estamos escuchando, esta cápsula, yo la estaba editando mientras aplicaba uno de los últimos exámenes antes de renunciar a mi trabajo como maestro, por eso recuerdo que es de hace un año. Y honestamente el día de hoy no recordaba esta cronología, pero vean, lo mencioné durante este episodio, o sea, la conexión que básicamente es el mismo mito, el de Oannes. Estas estatuillas que revisamos en el primer episodio no tienen una historia, pero vean cómo físicamente las estatuillas de estos reptiloides encontradas en Mesopotamia y Babilonia son idénticas a la representación de este dios Sobek, de este dios egipcio con cabeza de cocodrilo, de cuerpo humanoide. Es básicamente lo mismo, pero vean cómo también el hecho de que este ser, este dios para los egipcios, haya emergido de las aguas de la creación, es básicamente la misma historia de Oannes, de los mesopotámicos, de los babilonios. Entonces, por ende,
sería también la misma historia de los vigilantes, ¿no? De la Biblia. Que los vigilantes en la Biblia no se habla mucho de ellos, solo se dice que fueron castigados por Dios por brindar conocimiento a los seres humanos. Lo mismo que hizo este dios Sobek, lo mismo que hicieron los nagas, lo mismo que hicieron estos dragones chinos, que son más bien como personas dragón, porque no eran dragones, eran personas con descripción como de reptil, por lo que cuenta la mitología china. No eran dragones chinos como tal, ¿no? Hacían lo mismo. Todos estos seres lo que hicieron fue o emerger de debajo de la tierra o emerger de debajo del agua y otorgar conocimientos a los seres humanos. Lo curioso es que en ninguna mitología se habla de una deidad superior que castigara a estos seres por haber brindado este conocimiento. Solamente la Biblia cristiana, la Biblia católica, es la única que habla de esto, de Dios castigando a los vigilantes por haber dado conocimiento a los seres humanos y haber procreado con las mujeres humanas. Todos los demás elementos del mito se mencionan en estas otras mitologías. Como ven, ya revisamos la India, ya revisamos China, ya revisamos África, estamos revisando ahorita África, Egipto, y ahorita vamos a revisar, porque Egipto está al norte de África. Vamos a ir hacia el sur, a Sudáfrica, a escuchar la historia de los Chitauri, que esa es la única leyenda que difiere. Pero si se fijan, y ahorita van a ver por qué, pero si se fijan, todas las imágenes que hemos visto de estos mitos antiguos del mundo son seres reptilianos, seres reptiles humanoides, que vienen de debajo de la tierra o de debajo del mar, que son vistos como deidades, pero que habitan en la tierra, no vienen del espacio, y son vistos como seres benévolos, como seres benevolentes. No son vistos como malvados ni que quieren destruir a la humanidad, y de hecho brindan conocimiento y hacen que la civilización avance. Todas las imágenes son las mismas, todas estas representaciones de distintas culturas que no tuvieron contacto entre ellos en el mundo antiguo y que ni siquiera comparten periodos temporales, cuentan o contaban la misma historia. Vean cómo tiene mucho sentido. Sigamos escuchando porque ya casi acabamos con las leyendas o los mitos egipcios para pasar a la historia de los Chitauri. Los Anunnaki, quienes, por cierto, según el mito sumerio, también proporcionaron conocimiento a este pueblo de hombres y fueron a ocultarse bajo tierra cuando llegó el momento. Asimismo, Morrop, el dios iguana que se adoraba en Perú hace cientos de años, del que te hablé hace poco, también podría tener cierta relación con Sobek, un reptil humanoide gigante, normalmente, pero no siempre, que era benévolo y habitaba bajo tierra. Este Morrop es el que les decía, ese es de Perú, no me acordaba de dónde era. Este mito, como ven, al ser de Perú, pues ya es de América, y es un mito mucho más moderno que este mito egipcio, por eso no lo hemos revisado, porque vamos en orden cronológico, pero lo vamos a revisar en futuras semanas. Pero este Morrop, cuando escuchemos la leyenda de Morrop, o el mito de Morrop, porque era más bien un mito creacionista, de los incas creo que era, no me acuerdo bien, pero es prácticamente lo mismo que este dios egipcio, que es Sobek. Es prácticamente lo mismo, solo que él era visto un poco más como un dios de la muerte, pero no como algo malo, sino como un mensajero, el que transportaba las almas de los muertos al otro mundo o algo así. Pero es prácticamente la misma historia. Vean cómo es improbable, es imposible de hecho, que se hayan copiado el mismo mito todas estas culturas. Simplemente es imposible. Sigamos escuchando. ¿Qué tal que los vigilantes que menciona la Biblia eran estos reptilianos que fueron a ocultarse bajo tierra y durante el diluvio tuvieron que volver a la superficie, teniendo así contacto con civilizaciones más recientes y posteriores a los sumerios? Eso sí que sería muy interesante. Y la pregunta que prevalece es, ¿qué tal que estos reptilianos volvieron a regresar a su ciudad subterránea y hoy en día ahí siguen? Eso también, la mayoría de culturas solamente como ellos, como los babilonios, decían salió del agua o salió de la tierra y se vuelven a meter, pero no hablaban de ciudades ni de civilizaciones subterráneas. Los hindúes sí, como revisamos en el episodio anterior. Ellos hablaban de hecho de varios puntos reales en el planeta Tierra, en la India, que se podía acceder por ahí a estas ciudades subterráneas avanzadas de los nagas, ¿no? De hecho hay un lugar que se llama Nagaland en la India, y que sus habitantes, que son seres humanos normales hoy en día, de aspecto normal, los antepasados, las primeras personas que vivían ahí, decían que ellos eran descendientes de los nagas, que eran hijos de estas personas serpientes, de estas personas reptil. Y así como ese revisamos en el episodio anterior, varios lugares reales que puedes visitar hoy en día en Asia,
que son descendientes de estas personas reptil, ¿no? De estos nagas o como quieran llamarlos. Pero al parecer los hindúes eran los únicos que tenían conocimiento de qué ocurría ahí debajo de la tierra o debajo del agua entre estos seres. Las demás civilizaciones nada más era como de se meten ahí, se meten bajo el agua, se meten bajo tierra y vuelven a salir, pero no sabemos qué hay ahí debajo. Los hindúes sí sabían. Eso está muy interesante porque quizá, y eso lo veremos ya cuando avancemos cronológicamente en estos relatos, de los relatos que han enviado muchos de ustedes, estos seres salen de debajo de la tierra, ¿no? Entonces puede que ahí sigan viviendo, no lo sé, pero vean cómo tiene completo sentido. Literal es un rompecabezas que vamos armando y obviamente van a faltar piezas en este rompecabezas, pero lo estamos armando para que tenga cierto sentido. Sin embargo, Sobek no siempre estaba de buenas, y cuando no era relacionado con la creación y con la vida, se volvía destructor y volátil, siendo un símbolo de peligro y desorden para los egipcios. Incluso algunos apodos por los que se conocía a Sobek en el antiguo Egipto eran los de el enfurecido y el que arrebata maridos a voluntad. Entonces, ¿este dios reptil era bueno o era malo? Pues, depende de qué humor lo encontraras, pues era un personaje sumamente volátil y voluble. Y antes de pasar a la siguiente parte del episodio, quisiera hablarte de un último dios egipcio que, si bien no era reptiloide, sí podría estar asociado con otra raza inhumana de la América precolombina, que ya hemos revisado en el canal con anterioridad, y que también es asociada al conocimiento prohibido, y los cuales, por cierto, también habitan bajo tierra. Te estoy hablando del dios Khepri, el hombre con cabeza de escarabajo. Este dios era considerado el maestro de todas las cosas y símbolo de la vida eterna. Era uno de los dioses más importantes de los egipcios, y si sigues preguntándote a qué criatura de América podría asemejarse Khepri, piensa: hombres insecto, que viven bajo tierra y son seres todopoderosos, benignos con los humanos y que les brindan conocimiento. Así es. ¿Qué tal si este tal dios Khepri, el hombre escarabajo, tuviera alguna relación con los hombres hormiga de los que hablaban los Hopi en el actual territorio de Arizona, en los Estados Unidos? Sería bastante interesante, ¿no lo crees? Sea como fuere, los egipcios creían que los seres humanos poseían en su interior ciertos rasgos de reptil debido a su diversa cosmogonía. Esto resultaría nada más como algo curioso a resaltar entre los entusiastas de la ufología y los conspiranoicos. Pero en este último año, la NASA confirmó, tras estudiar un grupo de asteroides que cayeron a la Tierra, que gran parte de los compuestos químicos que conforman nuestro código genético provienen del espacio exterior. De otro planeta, de las estrellas o del espacio sideral, eso no lo saben. Solo saben que estos compuestos químicos en nuestro interior provienen del espacio, pues estaban presentes en los asteroides que cayeron a nuestro planeta a mediados de este año 2022. Este estudio de la NASA es totalmente real, serio y comprobado científicamente, y ya hablé de ello en el canal hace unos meses. Pero lo que diré a continuación es tan solo mera especulación sin ninguna base científica, así que toma lo siguiente con pincitas. ¿Qué tal que sí hubo seres superiores, tal vez de aspecto reptil, que llegaron de otro planeta al nuestro hace miles de años, y en efecto, manipularon el ADN de los primates que habitaban aquí para que estos evolucionaran y se transformaran en hombres, como afirma el mito creacionista sumerio? Pues, según los egipcios, el hecho de que los seres humanos tuvieran dentro de su sangre ciertos rasgos y características reptiles era la única razón por la que la raza de los dioses les había permitido habitar en la tierra, porque los humanos
éramos algo así como los hijos de estos humanoides reptiles todopoderosos que los egipcios veían como dioses. Como ven, amigos, esto está muy interesante. De nuevo, los reptilianos, o los seres reptil, no eran vistos, en especial este tal Sobek, no era visto por los egipcios bajo este punto de vista incluso primitivo del que habla, por ejemplo, el cristianismo. El cristianismo y el catolicismo ve a los demonios como solo son malos y solo pueden ser malos y son malos porque sí, y ya, ¿no? Como un guión mal escrito de una película. Las otras mitologías antiguas, más antiguas que el cristianismo, no veían a los demonios como seres malvados porque sí, porque esa era su naturaleza. No, de hecho aquí en América la palabra demonio, el concepto de demonio, ni siquiera existía. Había deidades buenas y deidades entre comillas malas, pero no eran malas, eran fuerzas de la naturaleza, fuerzas destructivas que hacían cosas destructivas no porque quisieran, sino porque eran como una fuerza de la naturaleza, como un terremoto, un maremoto y demás, ¿no? Eso es muy interesante, que es el cristianismo y el catolicismo las que empiezan a deformar las creencias de la gente y a darles algo mucho más simplista e incluso primitivo, diría yo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que aquí este tal Sobek sí era un dios, pero era como, no era un dios, o sea, era un ser como nosotros los humanos, o sea, a veces estaba de buenas y a veces estaba de malas, y cuando estaba de malas, se chingaba a la gente y destruía territorios y la gente moría, ¿no? Eso estaba interesante. Y de nuevo, esto de que también los egipcios hablaban de cierta conexión genética entre estos seres reptil, estos dioses, y nosotros. O sea, ellos también decían que éramos sus descendientes. Igual que en la Biblia se habla de esta conexión genética entre vigilantes y seres humanos. Y los nagas también hablaban de conexiones de híbridos entre los nagas y los seres humanos. Lo mismo los chinos entre esta gente dragón, estos dragones y las personas, ¿no? Y ya habían descendientes que se veían como humanos, pero que tenían ciertos rasgos extraños y seguían teniendo descendientes. O sea que si todos estos mitos y todas estas historias antiguas tenían algo de realidad, en efecto existieron seres de aspecto reptil en el mundo antiguo y procrearon con humanos y empezaron a haber híbridos. O sea, nosotros ya somos también descendientes de esos seres. Todos los mitos y leyendas creacionistas hablan de eso. De nuevo, aquí se habla también de este dios escarabajo. También está la posibilidad de que no fueran así reptilianos como tal. O sea, porque nosotros pensamos en reptilianos y decimos, ay, es que era una iguana parada en dos patas. No es que fueran reptiles, no es que haya una conexión genética o biológica entre estos seres, estos reptiloides y los reptiles de la Tierra. No, quizá, y este es algo mucho más probable, que estos seres tuvieran un aspecto extraño, un aspecto que a nuestros antepasados les recordaba a los reptiles o a los insectos, porque de nuevo estos indígenas Hopi, que de hecho este fue se me olvidó meterlo, lo voy a meter, que digo, estos hombres hormiga de los que hablaban los indígenas Hopi, que habitaban en lo que hoy es Arizona, pues también podría entrar aquí dentro de este documental. No lo había pensado, pero lo voy a meter. El episodio que hice sobre la gente hormiga también tuvo mucha aceptación a finales del 2021, si no mal recuerdo, y justamente eran seres de nuevo que se veían según ellos como gente hormiga que habitaban una vez más debajo de la tierra e igual eran benévolos e igual les dieron conocimiento a estos indígenas Hopi. Y de hecho hay una cosa muy extraña ahí, que hay similitudes, vocablos que eran idénticos prácticamente los de los Hopi con los de los sumerios, ¿no? Ahí el término que ellos le daban a la gente hormiga en su idioma, estos indígenas Hopi, era muy similar al vocablo Anunnaki, con el que denominaban los sumerios a estos seres. Entonces es muy interesante. Vamos a hablar de eso en otro episodio, cuando ya pasemos acá a América. Pero puede ser también eso, que simplemente eran seres extraños, seres cuya constitución biológica y fisiológica era diferente a la nuestra, y a nuestros antepasados era como de, mira, recuerda a una iguana o a una salamandra por los ojos o por la piel, o recuerda a una hormiga o a un escarabajo, pero no era que fueran hombres reptil o hombres hormiga o hombres escarabajo, sino que a nuestros antepasados su aspecto les recordaba a eso. Eso es mucho más interesante. Pero bueno, amigos, con eso terminamos estas historias de Egipto, de reptiloides, que como ven, de nuevo es la misma historia de todas las mitologías antiguas que hemos revisado. Es exactamente la misma. Personas reptil
o de aspecto reptil o de aspecto insecto, que vienen de debajo de la tierra o de debajo del agua, que son benévolos con el ser humano y brindan conocimiento, y que se aparearon con los primeros seres humanos, y nosotros ya somos descendientes de esa cruza genética. Eso está interesantísimo, no recordaba esto, que estos dioses reptiles, este dios Sobek y estos dioses reptiles le permitían a los seres humanos vivir aquí porque éramos sus hijos, sus descendientes. Si no, no nos hubieran dejado. Eso está bien interesante. O sea, somos descendientes de estos reptilianos. Vamos rápidamente al primer corte del programa. Aprovecha la cortinilla si necesitas poner pausa para ir al baño, para ir por más botana, que ya llegó el de Didi, el de Rappi, lo que sea. Aprovechala, ponle pausa y regresamos a escuchar ahora sí esta historia sobre los Chitauri. Esta historia ya más moderna, ya no es tan antigua como Egipto, es un poco más moderna y es proveniente del sur de África. Y es así, tiene cierta similitud con las historias que cuenta David Icke, pero es la única. Es el único mito, la única leyenda antigua que puede tener cierta similitud con esto de los reptilianos que vienen del espacio y que esclavizaron a la humanidad. Es la única. Todas las demás dicen que estos seres venían de debajo de la tierra o de debajo del agua. O sea que ellos eran la raza original de este planeta, ¿no? Pero bueno, vamos al corte y regresamos a checar este mito antiguo. Muy bien amigos, estamos de regreso, bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, en esta subdivisión del podcast que estamos haciendo del documental sobre mitos y leyendas antiguos de reptilianos. Les recuerdo que si les está gustando este episodio, dejen su like, se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones para que de esta forma la plataforma de YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Recuerden que hay video todos los días aquí en el canal a las 8 de la mañana, hora de México. Todos los días de lunes a domingo hay video aquí. Síganme en mis redes sociales de aquí del Grimorio de Rix. Me encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Spotify. Y también suscríbanse a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Se estarán dando cuenta con este documental que yo soy un mega fanático de la mitología antigua, de la mitología de todo el mundo. Por eso ya tengo 2 libros publicados. Los pueden encontrar en Amazon. Se llaman Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz. Ambos tienen mucha influencia mayormente de culturas prehispánicas, de culturas mexicanas. Trata sobre la leyenda de los nahuales. La Orden de Camazotz habla de esta leyenda del dios maya, del Popol Vuh, del dios Camazotz, que es un dios de la muerte, y junto muchas leyendas antiguas prehispánicas de nuestra cultura en estos 2 libros. Y este año sale mi tercer libro, que sé que les va a gustar mucho, con vampiros y hombres lobo como protagonistas, así que estén al pendientes. Les repito, mis libros están disponibles en Amazon. Si quieren hacer su pedido, vayan a la página y busquen los títulos, o pueden hacer clic en el enlace que está en la descripción de este video. Y si me quieren compartir su experiencia paranormal para que la escuchemos aquí en el podcast en un futuro, pueden enviármela en nota de voz o en video a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com o a mi WhatsApp el 56 38 00 03 45. Muy bien amigos, ahora sí vamos a escuchar este mito antiguo sudafricano de los Chitauri. Si les suena conocida la palabra Chitauri, es porque es el mismo nombre que reciben los extraterrestres que invaden la Tierra en la película de los Vengadores. Si vieron esta película, el ejército de Loki, el ejército que Thanos le presta a Loki, son los Chitauri. Eso es quizá una coincidencia, quizá Marvel lo hizo por alguna razón, no lo sé, pero por eso quizás les suene conocida esa palabra. Vamos a escuchar ahora sí este mito africano, que está muy interesante y también habla de reptilianos en el mundo antiguo. Para la segunda parte del episodio, permaneceremos todavía en África, pero nos trasladaremos de Egipto hasta las tierras de Zululand, al sur del continente africano. En este territorio se contaba una leyenda hace muchas décadas, pero según el chamán africano Credo Mutwa, esta ha sido olvidada poco a poco desde la llegada del hombre blanco a este continente antiquísimo, en el que la humanidad vio sus orígenes. Y hoy en día, solo unos cuantos conocen esta leyenda antiquísima, y Credo es uno de ellos, y por lo mismo, se ha encargado de esparcirla en todos los medios posibles de unos años para acá. Este pueblo sudafricano habla desde hace años sobre una raza que no era de nuestro planeta, sino que había llegado desde el cielo, en lo que hoy conocemos como naves.
artefactos enormes y voladores. Esta raza es llamada los Chitauri. La palabra Chitauri en el lenguaje de los zululandeses significa dictador, pues contaban que estos seres que habían caído del cielo fueron los que dictaminaron las reglas que rigieron a los humanos cuando nuestra raza aún era joven. Según la leyenda, estos Chitauri eran seres humanoides de aspecto reptil, altísimos, de más de 3 metros de estatura, y estaban divididos en 2 clases sociales. La clase alta o la nobleza, la cual se diferenciaba por tener cuernos, alas y una enorme cola. Y el otro estrato que había era la raza guerrera, cuyos ojos eran grandes, con pupilas verticales como los de una serpiente. Tenían la cara redonda, no tenían alas y tampoco cola. Como ves, esta subraza inferior de los Chitauri, a excepción de las escamas, la estatura y los ojos, son muy similares a nosotros, los humanos. Según este mito africano, en un inicio, hace miles de años, el planeta se encontraba cubierto por una manta de niebla o de llovizna. Esta película neblinosa que cubría todo el panorama era tan densa que apenas si dejaba vislumbrar muy difuminado el sol, y por las noches ocurría lo mismo con la luna. Esta era una tierra fértil y siempre verde, pues siempre estaba lloviendo, pero no llovía a cántaros ni tampoco había tormentas eléctricas, sino que esta precipitación permanente que había antes en nuestro mundo, según esta leyenda, simplemente era una lloviznita, una brisna muy leve, cálida y refrescante, llena de vitalidad. Los humanos que vivían en ese entonces en el planeta no tenían un idioma, sino que hacían sonidos como simios y se comunicaban de manera telepática, pero no por medio de palabras, pues te digo, no existía ningún lenguaje en el mundo, sino que lo hacían por medio de conceptos e ideas, imágenes, si quieres verlo así, lo cual resultaría muy práctico incluso en nuestros tiempos. Estos seres, a los que no sé si podríamos denominar humanos, pero por lo menos serían nuestros ancestros, eran muy básicos, algo salvajes y primitivos, pero eran felices. Sin embargo, todo cambió con la llegada de los Chitauri, pues cuando estos llegaron del cielo a bordo de sus vehículos enormes con forma de campana, reunieron a todos los seres humanos a punta de golpes y de latigazos, y se autoproclamaron dioses de la humanidad a partir de ese momento. Los Chitauri les dijeron que ellos eran dioses que venían del cielo, lo cual parcialmente era cierto, y que a partir de ese momento, los humanos estarían obligados a rendirles tributos y hacerles ofrendas a ellos, a los Chitauri. Y no solo se autoproclamaron sus dioses, sino que estos seres reptiles les quitaron a los hombres y mujeres de antaño la habilidad de la telepatía y algunas otras habilidades especiales que, se dice, tenían estos primeros hombres, como por ejemplo, mover cosas con la mente. En su lugar, los Chitauri les regalaron a los hombres un don, el don del habla. No obstante, más temprano que tarde, los humanos se dieron cuenta de que esto les resultó contraproducente, pues pronto cada región empezó a hablar un idioma distinto, lo que pronto significó una barrera entre las personas del mundo. Además, los Chitauri les impusieron a los humanos nuevos gobernantes, reyes, emperadores, faraones y demás títulos nobiliarios que antes no habían existido. Estos gobernantes lucían como personas, pero los Chitauri les dijeron a los humanos que eran sus descendientes, sus hijos, y por eso ellos y solo ellos debían gobernarlos, y cuando estos murieran, deberían precederlos sus hijos, y luego sus nietos, y así sucesivamente,
pues estas familias eran y siempre serían portadoras del gen Chitauri. Eso es interesante, amigos, porque si se fijan, esta historia sudafricana, esta leyenda o mito sudafricano, sí es muy diferente a todos los que hemos revisado hasta ahora. Es muy diferente a la de los nagas, a la leyenda de los nagas, a la de los hombres dragón en China, en ciertas cosas. Ahorita ya se están dando cuenta en que sí se parece. Pero si se fijan, esta es la única leyenda, el único mito que dice que los Chitauri llegan del espacio o del cielo en naves con forma de campana para esclavizar al planeta Tierra. Este mito sudafricano, este mito zululandés, Zululand, les digo, es una región en Sudáfrica que todavía existe hasta la fecha, tiene más similitud con las historias de los sumerios, de los Anunnaki que llegan del espacio. De hecho, Anunnaki, la palabra Anunnaki significa aquellos que vienen del espacio, no, aquellos que vienen de las estrellas, es lo que significa la palabra Anunnaki. Y lo que se escribe en las tablillas sumerias es este mito creacionista de que estos seres que llegan del cielo, estos dioses, o vistos así por nuestros antepasados, modifican y mezclan su código genético con el de los simios que habitaban aquí en la tierra y dan origen al ser humano, pero los utilizan como esclavos para sacar oro de las cuevas que había ahí en Sumeria, en ciertas zonas de África, ¿no? Entonces sí hay similitudes entre estos mitos sumerios que se describen en las tablillas sumerias y esta leyenda sudafricana. Sí hay muchas similitudes, pero sobre todo lo que me llama la atención, y que eso sí tiene similitud con, por ejemplo, la leyenda o el mito de los hombres dragón que revisamos de China de la semana pasada, es que la humanidad era como una utopía, el mundo era como una utopía hasta la llegada de estos seres reptil del espacio, y ellos son los que les implantan un idioma a los seres humanos, que son idiomas diferentes, lo cual crea barreras entre los seres humanos, y además les ponen gobernantes, cosa que antes no había. Digamos que ellos inventan este sistema de monarquía a los seres humanos, que son los reyes, los primeros monarcas. Según este mito sudafricano, los primeros monarcas son descendientes de estos seres reptil, de estos Chitauri, que de nuevo la palabra Chitauri significa dictador en el idioma de esta tribu sudafricana, ¿no? de este pueblo sudafricano. Entonces ahí, por ejemplo, sí se parece esto que dicen de que los gobernantes que imponen estos seres son descendientes de ellos. Eso sí tiene similitud con lo que se decía en China, porque lo revisamos, no les estoy mintiendo. Chequen el capítulo de la semana pasada. Los chinos decían, la primera dinastía de China, decían que ese primer emperador era hijo o era descendiente de un dragón. O sea, vean cómo se conecta, y eso sí, nunca tuvieron contacto. Esa cultura china jamás tuvo contacto con esta cultura zululandesa, jamás, porque había una distancia impresionante entre ellas, nunca convivieron, y aún así las historias que contaban eran básicamente lo mismo. La diferencia o la cuestión sería, la pregunta sería, ¿por qué en Zululand sí decían que venían del espacio en naves y que habían esclavizado a la humanidad? Porque es la única historia que difiere en eso, porque todas las demás dicen que eran seres benévolos que venían de aquí de la tierra, de lugares subterráneos o submarinos, a brindar conocimiento al ser humano, porque esta historia es diferente en eso. Sin embargo, lo demás, el aspecto y el hecho de que hay un cruce genético entre nosotros, está presente, porque obviamente estos monarcas pues tenían descendencia, y el código genético de estos reptiloides pues estaría ya en todos nosotros alrededor del mundo. Eso sí que es sumamente interesante, ¿no creen? He ahí la importancia de las líneas sanguíneas y el hecho de pasar el trono de un reino de generación en generación. O en el caso de China, de las dinastías, por ejemplo. Lo curioso, y lo cual encaja perfectamente con esta antigua leyenda africana, es que la enorme mayoría de pueblos antiguos, tanto en América como en Europa, África, Asia y Medio Oriente, decían que sus faraones, emperadores, reyes o lo que fuera que los gobernaba, eran descendientes de los dioses. ¿Qué tal que los monarcas del mundo antiguo, en efecto, eran descendientes y por ende portavoces o embajadores de estos Chitauri, incluso miles de años después, cuando ya lo hubieran olvidado los seres humanos? Esto resulta sumamente escalofriante, ser gobernados y regidos por los descendientes de aspecto humano
de estos extraterrestres reptiles. Eso también, de hecho los egipcios también veían a los faraones como descendientes, como el vínculo entre los dioses y ellos. Por eso eran las dinastías, por eso era este rollo de que el trono era hereditario. Eso también es muy interesante, ¿no? El por qué existía eso antes, ¿no? Ya no existe, ¿no? Ahora tenemos democracias, supuestamente, en la mayor parte del mundo, pero en el mundo antiguo, en todo el mundo se hablaba de monarquías, sobre todo en África, en Asia y en Europa se hablaba de monarquías. Y el trono el poder era hereditario, pasaba de padre a hijo porque había algo en su código genético que los hacía dignos o los hacía básicamente los únicos que podían estar ahí en el poder, ¿no? Era muy interesante eso, porque además sí, lo que digo al final de esta cápsula es cierto. La mayoría de culturas antiguas veían a los reyes, a los monarcas, a los faraones, a los emperadores como descendientes de estos dioses. Eso sí que es sumamente interesante, queridos amigos. Es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, vamos rápidamente al segundo y último corte del programa, queridos hijos e hijas de la noche, para retomar ya el último bloque y vamos a revisar, vamos a brincar a este lado del mundo. Ya terminamos con el mundo más antiguo por ahora, África y Asia, ya terminamos con eso. Ahora vamos a brincar acá a América y vamos a escuchar una leyenda antiquísima muy muy interesante de Norteamérica, que no solo podría hablar de los seres reptilianos, sino que podría explicar el origen de los famosos niños de los ojos negros, que es una leyenda muy conocida en Canadá, Estados Unidos, México, e incluso me han llegado relatos de ustedes de Argentina que han tenido encuentros con estos niños de los ojos negros, que se tienen muchas hipótesis de qué son, si son vampiros, si son extraterrestres, si son androides, si son hombres de negro, si son clones de alguna organización gubernamental o extragubernamental, no lo sabemos, pero puede ser, según esa leyenda de hace cientos de años, norteamericana, prehispánica, precolombina, más bien precolombina, podría explicar el origen de estos niños. Y ese origen sería reptiliano, sería extraterrestre, pero no de otro planeta, sino algo mucho más interesante. Así que vamos rápidamente al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos hijos de la noche? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, en este tercer episodio del documental sobre mitos y leyendas de reptilianos alrededor del mundo. Ahorita seguimos revisando lo que es el mundo antiguo. Ya revisamos la parte incluso de la prehistoria, porque literalmente desde la prehistoria existen los relatos de encuentros entre seres humanos con estos seres reptiles humanoides. Cuando escuchan, le digo, la palabra reptiliano, muchas personas piensan en esta teoría absurda, conspiracionista, que es la burla de mucha gente, postulada por David Icke, pero que también hay millones de personas solamente en los Estados Unidos que creen esta babosada, y hay mucha gente en el mundo que cree lo mismo. Pero si ustedes leen un poco de lo que dice David Icke, se nota que es una mentira, que es una historia de ficción mal formulada, mal planteada, no llega ni siquiera a dogma ni a religión, simplemente es una historia que él inventó para ganar dinero, y lo peor es que le funcionó. Pero los reptilianos, las historias de reptilianos, las historias de encuentros con estos seres humanoides reptiles son, si se fijan, incluso más antiguos que la civilización humana, porque desde la prehistoria ya había vestigios de encuentros con estos seres. Estas estatuillas en Mesopotamia que revisamos en el primer episodio, la historia de Oannes, que literalmente es el primer mito del ser humano, el primer mito creacionista del ser humano, de este hombre anfibio, este hombre pez que emerge del agua y les brinda conocimiento y les enseña a hablar. Literalmente a este tal Oannes le debemos que estemos aquí hablando, que estén ustedes escuchando este episodio. Según ese mito, claro, se lo debemos a él, porque él les enseña a escribir, a hablar, a construir viviendas a los seres humanos. Él se los enseña. Y si se fijan, esa leyenda de Oannes que tiene, que no me acuerdo si 4 o 7,000 años de antigüedad, es básicamente la misma historia que contaban los egipcios de este dios de aspecto de hombre cocodrilo, que emergió también del mar para brindar conocimiento a los seres humanos. Si se fijan, la historia es la misma.
La historia es exactamente la misma, la historia de los nagas, esto de los Chitauri, que tiene similitud con lo que contaban los chinos, de que sus primeros emperadores descendían de esta gente dragón, que estos dragones también les brindaron conocimiento a los primeros chinos, a las primeras culturas chinas. Vean, todo es exactamente lo mismo, es la misma historia. Entonces es muy probable que si hayan existido estos seres reptiles en el mundo antiguo, y quizá existan hoy en día. Yo les digo, en el caso de que sean reales, yo creo que si estas historias sí llegaron a ocurrir en algún momento y no son solo leyendas y mitos como cree mucha gente, yo creo que eran la raza original del planeta Tierra. Yo creo que ellos ya existían aquí. Llegan estos cataclismos que revisaremos en un episodio a futuro, del que hablaban los indígenas norteamericanos. Llegan cataclismos que extinguen casi por completo a esta raza de reptilianos. Ellos se van a ocultar bajo tierra o bajo el agua, pero por alguna razón les dan este conocimiento a los seres humanos, a los primeros seres humanos, para que puedan ellos avanzar como cultura, como civilización, ¿no? Y los egipcios decían que la única razón por la que estos seres reptiles permiten a los seres humanos vivir en el planeta es porque éramos sus descendientes. Es todo muy interesante, porque incluso la Biblia, para todo aquel que diga, porque no falta el que siempre pone, oye, esos seres eran demonios y no sé qué. No, porque incluso la Biblia habla de estos seres. No dice que tengan aspecto reptil, pero estos vigilantes que se mencionan en el libro de Génesis en la Biblia tienen mucha similitud con los nagas, con esta gente dragón de China, con estos dioses egipcios, con aspecto reptil. Es básicamente lo mismo, ¿ok, amigos? Así que vamos a revisar esta historia muy interesante de estos indígenas norteamericanos que podrán explicar no solo cierta parte de los seres reptilianos, sino también el origen de los niños de los ojos negros. Estos niños que, según muchos testigos, desde los años 90, se aparecen en toda América, al parecer, en las casas y quieren entrar a las casas o a los vehículos en donde estén estas personas. Siempre aparecen en parejas estos niños, pero tienen los ojos completamente negros, se comportan de maneras muy extrañas, y por eso hay quien cree que son vampiros, porque requieren de un permiso verbal para entrar. Que eso de que los vampiros necesitan un permiso para entrar, eso solamente está en la cultura rumana. En ninguna otra mitología de vampiros se menciona esto de que tienes que darle el permiso oral para que entren, no. Pero mucha gente cree que son vampiros, hay quien cree que son extraterrestres disfrazados, hay quien cree que son hombres de negro niños, o sea que los hombres de negro serían clones, como en Star Wars, que crean en algún lugar y se hacen niños, pero crecen rápido y se hacen adultos, y por ende los hombres de negro serían estos niños de los ojos negros, por eso traen lentes oscuros todo el tiempo. Hay quien cree que son androides, no se sabe, pero ahorita, según esta leyenda de hace cientos de años de Norteamérica, explica que estos niños son niños normales, pero que fueron poseídos por una energía que viene de otra dimensión. O sea, esta visión del reptiliano de este pueblo norteamericano ve a los reptilianos no como seres que vienen de debajo de la tierra o de debajo del agua, ni que vienen de otro planeta, sino que vienen de otra dimensión. Y ellos sí lo veían como una fuerza oscura de la naturaleza, como una deidad oscura, porque te repito, en las culturas prehispánicas, precolombinas de aquí de América, no existía el concepto de demonio, ¿ok? Así que antes de escuchar la leyenda, déjame pedirte que le des like a este video, ya va a terminar, que te suscribas a mi canal, actives la campana de notificaciones, que me sigas en todas mis redes sociales y que te suscribas a mi canal secundario de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Si quieres mi libro de terror, Demonios de Luna Llena, o La Orden de Camazotz, que ya están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo a un precio muy accesible, el link para que hagas tu pedido está en la descripción del video, o puedes ir directamente a Amazon. Los links a mis redes sociales también están en la descripción del video, así como mi correo electrónico y mi número de WhatsApp, que es el 5638000345, para que me mandes tu relato o experiencia real de terror. Ahora sí, amigos, vamos a escuchar esta leyenda ya para cerrar con este episodio número 3 del documental de reptilianos en el mundo antiguo. La fuerza divina y bondadosa recibía el nombre de Orenda, mientras que ese otro lugar dominado y habitado por oscuridad pura recibía el nombre de Otkon. En este inframundo oscuro, Otkon, habitaban seres de oscuridad que observaban a los humanos y a los seres mortales a través de una cortina transparente sin que nosotros pudiéramos verlos en absoluto. Estas entidades no solo observaban, sino que hacían todo lo posible por entrar a nuestra dimensión, pero muy rara vez lo lograban. No obstante, el Rey Supremo de Otkon, un equivalente a la imagen actual del diablo, era tan poderoso que él sí podía atravesar esta cortina entre ambos mundos a voluntad.
Este ser, denominado por los iroqués como el ser de la mente malvada, cuando entraba a nuestro mundo, debía adquirir una forma física o de lo contrario no podría andar por ahí. Y la forma que adquiría era, sujétate bien, el aspecto de un hombre serpiente. Este ser de la mente malvada solía adquirir forma humana en ocasiones, y el único propósito que tenía esta criatura en la tierra era procrear con mujeres humanas. Cuando los bebés de estas relaciones sexuales entre la deidad oscura de aspecto reptil y las mujeres humanas nacían, era completamente aberrante. Los niños productos de esta relación semidivina, estos semidioses, eran niños sumamente pálidos, de piel blanca, a diferencia de los indígenas que eran morenos. Y lo más aberrante, y lo cual descubrían unos días después, cuando los niños abrían los ojos, era que sus cuencas oculares eran completamente negras. Así es, los Black Eyed Kids, según el pueblo iroqués de América, son producto de la relación entre este demonio supremo de aspecto reptil con una mujer humana. Reptil. ¿Será todo esto una coincidencia? ¿Por qué toda esta historia del hombre serpiente y sus bebés semidioses tienen tanta conexión con los reptilianos y las abducciones alienígenas? Solo que vistos desde otro ángulo. No les decían alienígenas, sino dioses y demonios. También tienen algo que ver con las historias de los incubos que se contaban en Medio Oriente desde miles de años antes, al otro lado del mundo. Interesante, ¿no crees? Cuando un bebé con ojos completamente negros nacía en las aldeas de los iroqués, los ancianos los aniquilaban de inmediato, pues no podían permitir que la semilla del ser de la mente malvada floreciera en la tierra, entre su gente. Incluso las leyendas y crónicas iroqués narran que los restos eran incinerados para evitar que el bebé de ojos negros reencarnara en otro cuerpo. Y no solo engendrar con mujeres humanas era la forma de traer la oscuridad del Otkon al mundo de los mortales. El Otkon también podía atravesar la barrera entre ambos mundos gracias al hombre serpiente, en forma de energía oscura intangible. Por lo general, esta energía oscura entraba en el cuerpo de los niños que vagaban solos por los bosques, alejándose de las aldeas. Los niños en los que entraba el Otkon regresaban a sus villas y aldeas con la mente totalmente vacía y sus ojos completamente negros. Así es, los niños de los iroqués que llegaban a cometer la imprudencia de adentrarse en los bosques más profundos eran víctimas de lo que hoy conocemos como una posesión demoníaca. ¿Ves por qué te dije hace poco en un podcast que no es incoherente creer en las posesiones demoníacas y los exorcismos sin creer en el diablo o en Dios? Porque el diablo y Dios, desde el punto de vista cristiano, nada tienen que ver con las posesiones. Esto que te platico ocurría en América 400 años antes de que los europeos llegaran a nuestro continente y trajeran sus caricaturas religiosas que hoy en día muchos siguen adorando en esta parte del mundo. No son Satanás ni Belcebú los que poseen a las personas, y no se gana nada arrojándoles agua bendita a los posesos mientras se rezan rosarios y padres nuestros. Una posesión es algo más complejo que eso, y se hablaba de ello en América muchísimo antes de que alguien pronunciara la palabra amén. Y es que los niños que eran poseídos por la energía oscura proveniente del Otkon se volvían salvajes, más que los mismos animales. Además de que sus ojos se tornaban completamente negros, atacaban a la gente, destruían las cosas sin razón. En pocas palabras, se volvían feroces bestias cuyo único propósito era provocar el caos y la destrucción. ¿Te suena familiar? Y lo peor de todo es que el Otkon no solo se quedaba en el chico que hubiera regresado del bosque poseído, sino que el mismo chico podía transmitir esta energía oscura a otros niños de la aldea como si fuera un virus, formando parejas y poco después un pequeño ejército de niños con ojos negros.
¿Te imaginas que muchos de los Black Eyed Kids que han sido avistados principalmente en los Estados Unidos en los últimos años hayan sido niños normales que un día, sin más, fueron poseídos por esta energía y se marcharon de sus casas para comenzar a rondar por ahí y esparcir esta enfermedad multidimensional proveniente del poder de una deidad oscura que era temida en América hace cientos de años? Alucinante, ¿no crees? Así que, si las historias de los iroquees son reales, los niños con ojos negros no son androides, ni fantasmas, ni aliens, ni vampiros, sino que hay dos formas de crear a un Bek. Una, o son el producto de lo que podríamos llamar una abducción extraterrestre entre un ser superior y una mujer humana, dando así origen a un híbrido interespacial, o dos, esta energía oscura que vaga en nuestro plano se apoderó de estos niños y por eso actúan de la misma forma que decían los indígenas iroquees. Estas dos opciones, planteadas hace cientos de años por los nativoamericanos, me parecen muchísimo más aterradoras que cualquier teoría de internet, porque significaría que, al tratar con un niño de ojos negros, estaríamos tratando con semidioses modernos, hijos del hombre serpiente, el ser de la mente malvada. Como ven, queridos amigos, esta historia que a mí de verdad me encantó tanto que una de mis novelas, uno de los libros que estoy desarrollando, tiene como base de la trama esta leyenda del pueblo iroqués. Esa era la palabra, el pueblo iroqués, que habitaba en lo que hoy es sur de Canadá, norte de Estados Unidos, y hablaba de este reptiliano no como un ser físico, sino como una criatura, una entidad que venía de una suerte de inframundo, de una suerte de dimensión oscura y que podía cruzar a nuestro mundo, adquirir la forma de un ser humano, de un hombre, y procrear con mujeres. Y el producto era un semidios, era un bebé con ojos negros que en cuanto nacían eran eliminados por los ancianos del pueblo porque sabían que era descendiente de esta deidad oscura. Pero también este ser podía pasar parte de su esencia oscura como una energía que se le metía a los niños únicamente, que iban a las partes más alejadas y oscuras de los bosques y eran básicamente poseídos por esta energía que ellos podían transmitir como virus a otros niños y formar un pequeño ejército de niños de ojos negros que se volvían salvajes y simplemente querían destruir. Puede ser que los niños de ojos negros que son avistados hoy en día en todo el mundo, al menos en América, desde Canadá hasta Argentina literalmente, que a mí me han llegado relatos de suscriptores de Argentina, también en España he escuchado casos de estos niños de ojos negros. Puede ser, como te digo en esta cápsula, que no sean ni vampiros, ni androides, ni fantasmas, ni nada sobrenatural, sino niños poseídos por esta entidad oscura de forma reptil, este ser que también los iroqués denominaban el hombre serpiente. Es muy interesante. Pero bueno, queridos amigos, con esta leyenda americana precolombina cerramos el episodio de hoy. Este episodio número 3 del documental sobre mitos y leyendas antiguos de reptilianos. Espero que les haya gustado mucho. A mí me está fascinando y me está sirviendo mucho como de manera de recapitulación de estos mitos y leyendas antiguos, porque estoy trabajando en varias novelas. Saben que yo trabajo al mismo tiempo en varias historias mientras escribo la que va a salir este año, que no tiene que ver con reptilianos, pero tengo dos o tres que tienen que ver con esto y sé que les van a gustar mucho cuando salgan, cuando las publique en Amazon. Así que estén al pendientes todos los que siguen mi trabajo como escritor, que saben que es lo que yo me dedico. Yo no soy ningún investigador paranormal, no me interesa lo paranormal como para saber si es real o no, no me interesa, simplemente abordarlo como los interesantes mitos y leyendas que son y que siguen surgiendo relatos hoy en día. Así que muchas gracias por acompañarme, queridos amigos, en este episodio. Recuerden dejar su like, suscribirse, activar la campana de notificaciones, seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal secundario de aquí de YouTube, Rix y los Amos del Multiverso. Les repito, si quieren mis libros Demonios de Luna Llena o La Orden de Kamazots disponibles en Amazon, el link para que hagan su pedido está en la descripción del video, o pueden ir directamente a Amazon y buscar los títulos y hacer sus pedidos. Hay entregas a todo el mundo y están a precios muy accesibles. Y si quieren que escuchemos sus relatos aquí en el canal, envíenmelo a necronomiconrelatos@gmail.com o a mi número de WhatsApp, el 56 38 00 03 45. Ahora sí, sin más que decir, yo me despido, queridos amigos. Nos vemos la próxima semana con el episodio 4 de este documental. Nos escuchamos en la oscuridad. Tengan una excelente semana, un excelente fin de semana, un excelente día. No importa cuándo estén escuchando esto, nos vemos en la próxima.